Desde San Lorenzo, dice María. Pero es que es una cuesta. A nosotros pasado la clase pasada que vimos, chicos, recordando un poco. ¿De qué te acuerdas? Vimos que la definición de control y un poco de la historia de Vimos la definición de control automático, diferenciamos lo que era un automatismo de un lazo de control, ¿cierto? ¿Cuál decíamos que era la primera diferencia con un automatismo y un lazo de control? Que uno tenía retroalimentación. Ajá, sí, digamos que en control usualmente nos fijamos desde que la salida vaya a un determinado valor de referencia, ¿cierto? También vimos algo de la historia, veíamos de que el control moderno actual, ¿cierto? Básicamente es una combinación de varias ramas, ¿no? Por un lado, toda la fundamentación física, ¿cierto? Toda la parte de teoría de electrónica, ¿cierto? Electricidad electrónica, campos electromagnéticos, mecánica, por hecho, todo lo de la física está involucrada precisamente en esta parte de la materia que es modelar, ¿cierto? Pero pues también importó el desarrollo de la ciencia computacional. Los controladores modernos pues no podrían implementarse si no hubiera sido por el avance de las computadoras, ¿cierto? Grandes logros de la humanidad se deben a precisamente el avance de la electrónica y la computación, ¿no? La llegada del hombre a la luna fue necesario utilizando el controlador de a bordo del Apolo, ¿cierto? Si no hubiéramos podido comprimir toda la computadora en ese espacio tan pequeño, no hubiéramos podido llegar. ¿Por qué? Porque ese problema no se podía resolver con lazo abierto. Es decir, uno hacer los cálculos acá, apuntar hacia la luna, disparar y que llegue, ¿cierto? No se podía. ¿Por qué? Porque había muchas variables en el trayecto que afectaban el camino, la trayectoria y pues se descachaba uno. Y si se descachaba, pues el balón, ¿cierto? No llegamos allá, se murió el astronauta. ¿Qué tocaba hacer? Ir controlando la dirección del cohete en tiempo real, ¿cierto? Ir midiendo, cuánto viento me pegó de acá, qué tan desviado estoy de la trayectoria, e ir recalculando en el camino. Y todo eso es posible gracias al desarrollo de los sistemas computacionales, ¿cierto? También fue muy importante toda la fundamentación, el avance del cálculo para poder tener lo que era el control hoy en día. El control originalmente era muy como a artesanía, a ojo de cubero, el tirar sabía a cuánto tenía que ponerle de más acá para que las bolitas, por ejemplo, estas del regulador de Watt, giraran a la velocidad que era para que el tren no se descargara. Entonces era poco transferible ese conocimiento. O cuando no funcionaba, ahí le decíamos, ¿pero qué le movemos? ¿Cierto? Es decir, uno, por ejemplo, en un circuito, cuando uno ya conoce las leyes físicas que gobiernan el circuito, uno puede decir, bueno, yo sé que si le muevo esta resistencia acá, estoy cambiando la ganancia de este sistema, ¿cierto? Entonces puedo rediseñarlo en caso de que no me funcione o para otra aplicación. Pero cuando no tengo esa fundamentación técnica, pues va a ser muy difícil. ¿Qué le va a tocar hacer a uno? Empezar a mover todo y eventualmente le va a encontrar, ¿no? Pero va a ser más difícil, va a ser más complicado. Es decir, la fundamentación teórica es importante porque nos permite entender el sistema y en caso de querer hacer cambios o rediseñar, va a ser mucho más fácil porque ya entendemos cómo funciona. Antes el control era muy artesanal, o sea, no tenía una fundamentación sólida porque es que ni siquiera existía el cálculo diferencial. Entonces, pues, ¿qué pedíamos? Llegó Maxwell y formalizó toda esa matemática y entonces nos enseñó cómo podíamos utilizar derivadas e integrales para modelar todos estos sistemas, que era un lazo de control, cómo podíamos analizar la estabilidad de dichos sistemas. Entonces, la combinación de toda la teoría es lo que nos llevó, digamos, al control moderno. Para recordar un poquito más, esta ya la respondimos, la diferencia entre un sistema automático y uno controlado, ¿cierto? A ver, alguien que salga de la eso. Tingo, tango. Vaya, ¿me lo pasa? Tingo. Descartemos. Tingo, para. Tingo. Tango. Vivo que no importa. Gracias. Un lazo de control típico. Si no te acuerdas, alguien que le colabora. Te van diciendo. Primero iba a la entrada. Vamos, Sebas. ¿No revisaste las diapos tampoco? Ok.
digamos. Tingo, 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 tango. ¿Sí te acuerdas? Creo que primero era la entrada. Sí. No me acuerdo cómo era eso. Recuerden que aquí nosotros sí queremos hacer. Primero que todo, tenemos algo a controlar, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a ese algo a controlar? Sistema. Sistema, planta, ajá, proceso, también se le puede llamar. Digo, tenemos el proceso, un cuadrito que diga el proceso. Ajá. Esa es nuestra planta, se puede llamar planta. Sí, claro. Y la planta entrega una señal de salida, ¿cierto? Esa señal de salida nosotros sí queremos hacer con ella, compararla con qué. ¿De acuerdo? ¿Tú qué quieres? Que tu planta, que la salida de tu planta vaya a dónde? Por ejemplo, si es un tanque que tiene almacenada leche, queremos de que la altura de ese tanque sea fija, ¿cierto? Si es un dron, que permanezca a una determinada altura. Si es un circuito, que vaya a un determinado voltaje. Nosotros básicamente queremos que él vaya a un valor de referencia. Entonces lo que queremos es compararlo con un valor de referencia. Aquí retroalimentábamos. Con una muestra. No, esta ya es la salida. Esta señal de acá es la salida. La salida vamos a querer compararlo. A ver la planta. Por acá. Y para que pongamos una suma. Una señalcita. Hacia acá. Ajá. Y referencia. No, pero no. O sea, entra acá también. La una entra por ejemplo, la otra entra por el menos. Ajá, y esa referencia. ¿Qué estamos haciendo acá? Miren, nosotros queremos comparar la salida del sistema con una determinada referencia. ¿Cómo las comparamos? Haciendo la resta. Si yo quiero que mi sistema vaya hasta allá, ¿qué tengo que calcular? Pues cuánto le falta a mi sistema para llegar hasta allá. Quiero ahorrar 1.000.000, tengo 800.000 pesos, ¿cuánto me hace falta? Hago la resta. Mi sistema tiene una salida en este momento. Yo quiero saber qué tanto de error estoy cometiendo, qué tanta diferencia, ¿qué hago? Una resta. Mi referencia menos, esto lo llamemos entrada, menos esta señal de acá que viene siendo la salida de la planta. Esto de acá se llama error. ¿Qué tanto de error estoy cometiendo? Esto es una I. Aquí hagamos un cuadrito pequeño, pongamos una C que sí, pongamos una C porque no nos cabe el resto. Sí, ajá, la I está controlada. Digamos de que es muy pequeño. Digamos a rasgos generales, esto es un lazo de control típico. Se supone que nosotros vamos a diseñar un controlador porque la planta, si le metemos de una vez la señal de entrada, no me produce la salida deseada. Entonces yo tengo que adicionar un elemento intermedio que a partir del error me calcule cómo tengo que variar la entrada de mi sistema para que la planta haga lo que yo quiero hacer. ¿Cierto? Esto es un lazo de control típico. Básicamente la salida, restamos la referencia con la entrada, me produce un error. Ese error lo utiliza un controlador, que este controlador va a ser de muchos tipos. Puede ser un PID, un controlador por variables de estado, un controlador óptimo, un controlador inteligente que utiliza redes neuronales. Muchos tipos de controladores. Controladores por algoritmos genéticos, por ejemplo. Todo eso lo van a ver en control 2. Nosotros en este curso lo vamos a centrar en esta parte de acá, en la planta. Porque para poder diseñar a este, necesitamos conocer muy bien a este. ¿Cierto? Y para conocer a este, pues entonces van a ser las técnicas que vamos a ver en la clase. Entonces ese es un lazo de control típico. De esto ya lo hablamos, las tecnologías se convirtieron a lo largo de la historia para tener el control automático de hoy. Teníamos la física, la programación, la electrónica. ¿Qué tipos de control de controladores escuchamos la clase pasada? ¿Algunos se acuerdan de alguno en específico? El PID. El PID es uno de los ejemplos más clásicos y les decía yo que sigue siendo muy utilizado en la industria colombiana. O sea, porque uno pensaría que hoy en realidad el PID fue de los primeros controladores que se hicieron, por allá del 1980 y tantos.
Y uno diría, no, pues eso de 1980 y tantos